Ramírez y el día de hoy soy Sebastián Ramírez, profesor de Física General 1 en la Universidad de Costa Rica. Y el día de hoy vamos a estar viendo el tema de la energía de un sistema del capítulo del libro Serwi-Jewett, capítulo 7.1 a 7.7. Los contenidos de la teoría de hoy son los siguientes: sistemas y entornos, trabajo, producto escalar de dos vectores, trabajo realizado por fuerzas variables, energía cinética, energía potencial y fuerzas conservativas y no conservativas. En primer lugar, debemos definir qué son sistemas y qué son entornos. En primer lugar, vamos a definir qué son sistemas y entornos. Hasta el momento hemos tratado de definir los sistemas que estamos analizando a partir de un análisis de partículas. Eso no siempre va a ser posible, entonces hay que entender a qué nos estamos refiriendo con un sistema y un entorno. En primer lugar, el sistema es el elemento o los elementos en estudio de un análisis fijo. Esto puede ser una partícula, una región de espacio, una variable, un sistema variable en el tiempo, un conjunto de partículas, etcétera, etcétera. Para analizar un sistema, primero hay que encontrar la frontera del sistema. ¿Cuál es el fin o cuál es el final del sistema que estamos analizando? Porque hay que encontrar la frontera de este sistema. Esta frontera es la diferencia entre el sistema que estamos observando, que estamos estudiando, y el resto del universo, que no tiene un efecto sobre este sistema para el problema que estamos realizando. O sea, lo que vamos a realizar es encontrar la frontera de este sistema de manera que vayamos a definir cómo los efectos físicos están interactuando con este sistema en su frontera. Por ejemplo, vamos a ver cómo una fuerza aplicada sobre un objeto va a cambiar el movimiento, la aceleración y otras demás variables sobre este objeto al ver cómo esta fuerza está interactuando con nuestro sistema en su frontera. Ok, cuando ya hemos definido qué es un sistema, podemos hablar de cómo se traspasan y cómo interactúan las diferentes energías del sistema. Y para eso vamos a ver un nuevo tema. Y para eso vamos a ver un nuevo concepto. El concepto es el trabajo. Y vamos a empezar con el caso más básico, el trabajo realizado por una fuerza constante. Ahora, el trabajo es una transferencia de energía cuando se aplica una fuerza sobre un objeto y esto genera un vector de desplazamiento en este objeto. El trabajo, entonces, vamos a definirlo como el producto punto entre una fuerza y un desplazamiento. O sea, si lo fuéramos a definir de otra manera a partir de estos componentes, sería la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento multiplicado por el coseno de θ, donde θ es el ángulo que existe entre la fuerza y el desplazamiento. Las unidades del trabajo es el newton metro, que aquí hay que tener cuidado para no confundirlo con las mismas unidades del momento de torsión. Para hacer esa diferencia, cuando hablamos de trabajo, vamos a hablar en términos del joule. El joule, lo vamos a representar con una J, es equivalente a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, lo cual es lo mismo que decir un newton metro. Entonces, cuando hablamos de trabajo y energía, hablamos en términos de joule, y cuando hablamos de momentos de torsión, vamos a hablar en newton metro, a pesar de que estamos utilizando la misma unidad en ambos casos. Ahora, si definimos el trabajo como el producto punto entre dos vectores, de uno de fuerza y uno de desplazamiento, hay primero que ver la teoría detrás de este producto punto. Bueno, el producto punto también se le llama producto escalar y se refiere a que el producto punto de un vector A y un vector B va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de θ. Y esto nos va a dar un valor escalar, es decir, el producto escalar de dos vectores me va a dar un valor escalar, donde perdemos la dirección.
¿Cuáles son ciertas propiedades del producto punto? Bueno, tiene una propiedad conmutativa donde el producto punto de A punto B es igual a B punto A. Además, si consideramos el ángulo coseno de θ, si este ángulo θ es igual a 90 grados, el punto de A y B va a ser igual a 0, pero si este ángulo es 0, el A punto B va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B. Y ahora, si θ es igual a 180, el punto de A y B va a ser igual a menos AB. ¿Esto a qué se debe? Bueno, si el ángulo es de 90, quiere decir que A y B son perpendiculares. Por lo tanto, el coseno de 90 va a ser 0. Toda esta multiplicación me da 0. Si θ es 0, quiere decir que A y B son paralelos. Por lo tanto, el coseno de 0 va a ser 1. El punto de A y B va a ser igual a A multiplicado por B. Y si θ es 180, quiere decir que A y B son paralelos, pero en direcciones opuestas. Por lo tanto, coseno de 180 es igual a menos 1. El punto de A y B me va a dar igual a menos AB. También tenemos la siguiente, si fuéramos a expresar A y B en términos de sus términos X, Y y Z, podemos decir que el producto punto de A punto B es igual a el producto punto de AX, AY y AZ punto BX, BY y BZ. Esto me va a dar igual a la suma de los componentes en X más los componentes en Y más los componentes en Z, todos multiplicados. Es decir, AX por BX más AY por BY más AZ por BZ. Finalmente, la última propiedad que vamos a ver el día de hoy es la propiedad del cuadrado, donde si tengo que le saco un producto punto a dos vectores iguales, esto es igual a decir la magnitud del vector al cuadrado. Muy bien, ahora que ya definimos qué es el producto punto, para el caso más general del trabajo, vamos a ver cómo esto nos afecta cuando analizamos otros casos de trabajo. Ok, ahora vamos a analizar el trabajo realizado por una fuerza variable. Cuando la fuerza es variable respecto a la distancia, la fórmula de trabajo que teníamos anteriormente se debe modificar de manera que se refleje esta dependencia. Tomemos esta fórmula y vamos a hacer lo siguiente. Separar la fuerza en intervalos muy pequeños donde esa fuerza se puede considerar como constante en ese intervalo. De manera que el trabajo se va a volver la sumatoria de todos estos intervalos de fuerza a lo largo del delta X que se refleja entre la posición final menos la posición inicial. Si hacemos que la longitud entre estos intervalos sea muy pequeña, o es decir, hacer que el delta X tienda a 0, vamos a obtener la siguiente expresión, donde el trabajo va a ser igual al límite cuando delta X tienda a 0 de la sumatoria de Fx por delta X, y esto se va a convertir en la integral desde la posición inicial hasta la posición final de Fx por dx. Este caso es único porque estamos considerando el caso donde fx significa todo el f por coseno de θ y es constante. En un caso más general, podemos expresar esta misma fórmula diciendo que el trabajo es igual a la integral desde xy hasta xf desde el producto punto de la fuerza aplicada por el vector del desplazamiento de X. En caso de que se esté aplicando más de una sola fuerza sobre este objeto, pues la sumatoria de trabajos sobre este objeto va a ser igual a lo que se le dice el trabajo externo y va a ser igual a la misma integral de la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre este objeto
por el producto punto o producto escalar de el dx vector de desplazamiento. El concepto de trabajo externo lo vamos a ver de una manera más clara al analizar el siguiente ejemplo, el trabajo de un resorte. Ahora, la fuerza del resorte la podemos definir por la que se llama la llamada ley de Hooke, que significa que la fuerza interna de un resorte está dada por menos Kx, donde K se representa la constante del resorte y X la distancia que se estira o se comprime un resorte. Este K es una medida o es una variable que nos indica qué tan rígido es el resorte. Un resorte muy rígido tiene grandes valores de K, de manera que ejemplifique la fuerza que es necesaria para poder comprimir o estirarlo. La X, por su parte, es la distancia que se tiene del resorte alejada respecto a su posición de reposo. En este caso, si vemos la imagen del medio, en este punto la fuerza del resorte es 0 porque esta caja azul, está localizada justo en la posición de reposo. Si vemos la figura de arriba, la fuerza del resorte jala para la izquierda porque la caja está estirando el resorte va a tender a volver a la posición de reposo. Por lo tanto, la fuerza del resorte jala hacia la izquierda. Y si tenemos el caso de abajo, la fuerza del resorte empuja para la derecha porque está comprimido y el resorte busca volver a estar en la posición de reposo. Considerando que la fuerza cambia en función de la posición del resorte, podemos decir que el trabajo interno va a estar dado por el trabajo, o sea, la integral desde xy hasta xf de menos kx de x. Esto es igual a un medio de kxy al cuadrado menos un medio de kxf al cuadrado. Esto es el trabajo interno que el resorte ha ejercido dentro de sí mismo. Sin embargo, por tercera ley de Newton sabemos que la fuerza aplicada siempre va a ser igual y opuesta a la fuerza interna del resorte siempre va a ser igual y opuesta a la fuerza externa aplicada. De manera que la fuerza externa va a ser igual a menos Fs, o sea, va a ser Kx. Por lo tanto, el trabajo externo, es decir, el trabajo que el sistema de afuera ejerce sobre el resorte, va a ser igual a la fórmula que teníamos con la polaridad, con el símbolo invertido. Es decir, un medio de kxf al cuadrado menos un medio de kxy al cuadrado. De aquí podemos ver cómo el trabajo externo sobre un objeto, sobre un sistema, es en función de la fuerza externa que se aplica sobre dicho objeto. El siguiente tema que vamos a ver es el de energía cinética. Ahora, si el trabajo se considera como el efecto de una fuerza que mueve un objeto sobre una distancia, que hay un desplazamiento, quiere decir que durante este movimiento el objeto tiene cierta velocidad. Vamos a analizar qué sucede con esta velocidad y cómo esta velocidad influye en la energía de dicho objeto. Según la segunda ley de Newton, podemos definir esta misma fuerza como la masa por su aceleración. Si la aceleración la definimos entonces como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, quiere decir que aquí vamos a tener la integral de m de v sobre dt de x, y si colocamos un término de x sobre dx en esta integral, vamos a tener que es la integral de m de v sobre dx por dx sobre dt por dx. Este dx sobre dt es lo mismo que expresar por velocidad, es decir, dx sobre dt lo volvemos a volver un v. Y este dx vamos a cancelarlo con este dx del denominador.
Por lo tanto, al final vamos a tener que esta misma integral se va a convertir en la integral de mv por dv. ¿En qué nos ayuda esto? Bueno, que mv dv va a ser igual al trabajo externo de un sistema y va a ser un medio de la masa del objeto por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa del objeto por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo externo sobre un objeto se puede definir en función de la velocidad final de este objeto a la hora de terminar el movimiento y la velocidad inicial de este objeto a la hora de iniciar este movimiento. Este término, un medio de m por v al cuadrado, es tan importante que se le dio un nombre especial que se le dio un nombre especial que es la energía cinética. La energía cinética de cualquier objeto la vamos a estar expresando como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si este es el caso, quiere decir, o sea, si tomamos que la energía cinética es un medio de m por v al cuadrado, vamos a tener que el trabajo externo de un objeto va a ser igual a kf menos ki, es decir, a delta k. Y esto es lo que se llama el teorema del trabajo, el trabajo con energía cinética. Cuando se realiza un trabajo en un sistema y el único cambio en este sistema es la rapidez del objeto, la rapidez de sus partes, el trabajo neto efectuado sobre este sistema va a ser igual al cambio en energía cinética del sistema, tal como se expresa en esta ecuación. El teorema trabajo-energía cinética lo que nos indica es que la energía cinética va a aumentar en el sistema si el trabajo neto es positivo y la energía va a disminuir si el trabajo neto es negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, el trabajo neto va a ser positivo y se está aumentando la energía del sistema. En cambio, si la velocidad final es menor a la velocidad inicial, el trabajo neto es negativo, la energía se está transfiriendo fuera del sistema, está disminuyendo la energía del sistema. Ahora, pudimos definir esta energía cinética en función de la velocidad, o sea que la energía cinética solo existe si y solo si este objeto tiene velocidad, si, o sea, que este objeto se está moviendo. ¿Qué sucede cuando un objeto no se está moviendo? Pues vamos a tener lo que se llama, vamos a tener diferentes tipos de las llamadas energía potencial. Una energía potencial se refiere a la energía de un sistema, la energía de un sistema que en algún momento se puede liberar y transformar de diferentes maneras. O sea que esta energía tiene el potencial de convertirse en otro tipo de energía. Recordando que el trabajo se puede definir como un cambio de energía, consideremos este siguiente ejemplo. Tengamos que el trabajo externo es el producto punto de F punto a delta R. En este caso, delta R va a ser la diferencia entre la posición inicial y la posición final, YF menos YI. Y la fuerza que se fue aplicada va a ser al mínimo, va a ser la masa por la gravedad, es decir, el peso de este libro, hasta poder llevarlo hasta aquí arriba. De manera que si expresamos esto en términos de trabajo, tenemos que el trabajo va a ser la fuerza aplicada, M por G, multiplicado por delta R, YF menos YI. Esto quiere decir que el trabajo de este sistema va a ser M por G por YF menos M por G por YI. En este caso, este término M por G por Y vamos a expresarlo de la siguiente manera como la energía potencial gravitacional del sistema, que la vamos a tener como UG igual a M por G por Y. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema tiene energía potencial, tiene potencial de convertir su energía en energía cinética
y en función de la altura de dicho sistema. O sea, que va a tener más energía potencial cuando estamos en YF versus cuando estamos en Y. Muy bien. ¿Cuál es otro tipo de energía potencial? Pues la energía de un resorte. Si recordamos la función del trabajo externo de un resorte, vamos a tener que es igual a 1/2 de K por XF al cuadrado menos 1/2 de K por XY al cuadrado. Esta vamos a expresarlo como en términos de energía potencial, donde la energía potencial del resorte va a ser 1/2 por K por X al cuadrado. Es decir, cuando el resorte se comprime o se estira un X cantidad de metros, este resorte va a tener una energía potencial, va a tener el potencial de convertir esta energía en algún otro tipo de energía, en este caso energía cinética. Ahora, en este caso energía cinética. Muy bien, ahora estamos definiendo el trabajo en términos de energía y esto lo que significa es que tenemos principalmente dos tipos de energía, la energía cinética y la energía potencial. Y a esto venimos al último tema del día de hoy, la energía conservativa y no conservativa. Primero, vamos a definir el término de energía mecánica como todos los componentes, como la suma de todos los componentes de energía cinética más energía potencial de un sistema. Desde la energía mecánica de, por ejemplo, un libro que se cayó de un librero, va a ser la energía cinética del libro respecto a, o sea, la energía cinética debido a su velocidad a la hora de caer, más la energía potencial dependiendo de la altura donde está ubicada ese libro. ¿Cómo decimos que estamos trabajando con una fuerza conservativa? Bueno, la fuerza conservativa se tiene por las siguientes dos condiciones. El trabajo realizado por la fuerza es independiente de la trayectoria tomada y el trabajo realizado por la fuerza conservativa, moviéndose en una trayectoria cerrada, va a ser cero. En este caso, vamos a ver un par de ejemplos de fuerzas conservativas y no conservativas. Por ejemplo, la fuerza conservativa más básica vamos a tener que es la gravedad. ¿Por qué? La fuerza gravitacional, si recordamos las fórmulas que hemos visto a lo largo de la presentación de hoy, vamos a tener que el trabajo externo debido a una fuerza gravitacional va a ser igual al peso de este objeto por YF menos YI. Si en este caso, entonces, si YF es igual a YI, en este caso, entonces, sin importar la trayectoria que tomemos, lo único que va a importar es la resta o la diferencia entre la altura final y la altura inicial. Es decir, no importa cuál es la trayectoria, la fuerza gravitacional siempre va a ser la misma. Y por otro lado, si tenemos una trayectoria cerrada donde YF es igual a Y, este trabajo neto debido a la fuerza gravitacional va a ser cero. Otro tipo de fuerza conservativa va a ser la fuerza de un resorte ideal. En este caso, si recordamos la ecuación, de la misma manera, el trabajo externo de este resorte va a ser 1/2 de K por XF al cuadrado menos XY al cuadrado. Y cuando tenemos esta expresión, sin importar cuál sea la trayectoria que tomemos, solo va a depender de la distancia que el resorte se haya comprimido o estirado, o sea, XF menos XY. Además, vamos a tener que si es una trayectoria cerrada donde XF es igual a XY, entonces el trabajo neto de este sistema va a ser cero. Finalmente, un ejemplo de fuerzas no conservativas es la fricción. ¿Por qué? Porque en este caso, la energía mecánica de este sistema, que es energía potencial más energía cinética, no se está quedando dentro del sistema, sino que se está transmitiendo por fuera del sistema en función de diferentes valores, como por ejemplo, fuerza de sonido, fuerza de calor, se está disipando. Por lo tanto, esta es una fuerza que no conserva la energía dentro de su sistema, sino que hace que se vaya. Con esto concluimos la teoría de esta semana.